Ok. Pues, hola a quien sea que vaya a ver este video. Este, en primera, pues, sí, este video no tiene nada que ver con como la vibra de mi canal. O sea, esto no va a tener nada que ver con Dark Souls o con algo así. Ese canal, pues, realmente es muy viejo. Y de hecho se va a ver la diferencia de años, porque estoy haciendo esto mucho tiempo después. Ya estoy muy grande, más grande. Pero pues es un canal que ya tengo hecho, entonces yo creo voy a subir este video aquí. Y pues de lo que quería hablar es de cómo me siento. Porque, o sea, va a sonar muy, muy estúpido. Pero es raro. A ver, ¿por dónde empezar? Estos últimos años me han pasado muchas cosas. Mm, pues, podemos ir empezando por... em, hace... Hace no muchos años, hace como un año o, o un año y medio. Muchos años que me pasé. Hace como un año y medio o un año. Este... Nos dejó mi papá. Mi papá nos dejó y se fue de la casa. Digo, gracias a Dios, actualmente estoy bien. Y no tengo problemas con eso, pero pues es feo. Digo, yo siempre antes pues de que me pasara a mí literal, yo siempre pensé no que era como poco, pero yo nunca pensé que te afectara tanto como hijo. Y como que te llegara tanto. Porque cuando a mí me pasó, estábamos, voy a dar un poco de contexto, yo y mi mamá, yo, mi mamá y mi hermano, estábamos viviendo en una ciudad, y mi papá está viviendo en otra ciudad, aquí en México. Y pasó un año de estar así como lejos uno de los de otros. Y, y, y pues fue muy feo, porque a nosotros casi nunca nos importó, pues porque esas cosas no es como que los hijos del matrimonio puedan hacer algo para que nos divorcien sus padres. Pero fue feo. Desde un inicio como que nuestro papá quería que estuviéramos de su lado porque nos habló de que antes de que tan siquiera pasara algo, nos habló y nos dijo de que todo va a estar bien. Tu mamá y yo estamos pasando unas cosas muy complicadas y como que nos dijo que todo va a estar bien. Y luego fue pasando el tiempo y pues empezamos a notar que mi mamá pues estaba muy rara, llegaba muy enojada a la casa y nos gritaba o llegaba muy triste a la casa y solamente llegaba a su cuarto y se dormía. Era muy raro y pues nosotros ya sabíamos por qué era, pues porque se estaba divorciando, pero nosotros no podíamos hacer nada. Solo la veíamos y la intentábamos ayudar en lo que pudiéramos, pero pues
somos hijos de ella, ¿sabes? No, no somos los mejores psicólogos del mundo. Somos niños. Y luego, cuando toda esta problemática pasó, cuando mi mamá y mi papá se divorciaron, mi papá vino a nuestra casa, donde estamos viviendo yo y mi mamá, que no es una casa, es un departamento y lo estamos rentando, pero vino aquí. Y llegó y nos dijo que nos amaba, que esto lo hace por su bien y por el de nosotros, que nos quería mucho y muchas cosas como para tranquilizarnos. Y, y luego se fue y no lo hemos vuelto a ver en un año y poquito más, un año y cacho. Y lo que yo quiero decir es que no, o sea, no, yo no estoy triste por no verlo. Estuvimos un año separados por una ciudad y pudimos salir adelante yo, mi mamá y mi hermano. Y, y cuando pasó todo esto y nos dijo que nos amaba y que todo eso, yo, yo estaba enojado con él. O sea, no lloré en el momento cuando llegó a nuestro departamento y nos dijo que todo iba a estar bien y que las cosas iban a salir mejor. No lloré. Sentía que no merecía nada de sentimientos él. Sentía que no merecía nada de mí. Y también lo que más duele es que fue un proceso largo y doloroso para mí, no. Doloroso para mi mamá. Y, y yo sé, mi mamá nos trató mal en ese entonces, pero sigue siendo mi mamá, no la voy a dejar de amar. Y, y que mi papá la haya tratado así de mal, fue muy impactante para mí, porque mi papá siempre fue mi figura de, de cómo ser como hombre, de, de cómo ser como persona, como hombre. Y verlo hacer todas esas cosas muy feas fue muy impactante. No, yo seguía distinguiendo lo que era bueno y lo que era malo, y yo sabía que mi papá estaba haciendo algo malo. Pero era mi figura, y yo juraba que yo quería ser como él, porque él era bueno. Y, y que de repente veas que trata así a tu mamá, a su esposa de ese entonces, pues te, te destroza mucho. Y, y no solo por eso, porque le hablaba mal a mi mamá. El día que vino a contarnos de que se iba a divorciar de mi mamá y todo eso, un día anterior fuimos al fútbol y, y mi mamá no vino, no la dejó ir. Y llegamos a la casa en la noche. Todo ese día fue muy raro porque no invitaste a mi mamá. Y regresamos a la casa y mi mamá nos preguntó que cómo nos fue, que si estábamos bien, que esto, que el otro. Y,
la situación estuvo que le decimos que todo estuvo bien y vamos al baño. Bueno, yo voy al baño, mi hermano se queda en el cuarto de mi mamá. Y luego salgo del baño y vuelto a ver a la habitación y está mi hermano. Y me hace señas con la mano como de que pare. Y, y ya voy yo con él. Y mi mamá estaba llorando mucho. Y me siento con ella y mi hermano con ella en la cama. Y nos empieza a decir todo lo que ha hecho su papá. Bueno, mi papá pues. Que les hablaba feo y que decía cosas muy feas de ella, que ella no la quería, que ya no quería estar con ella, que solamente lo está atando. Cosas muy feas le decía a ella. Y, y luego, pues el siguiente día vino y nos dijo todo eso. Y ahorita lo que más duele, lo que más, pues, te calcome por dentro, es saber que todo lo que te dijo de que te amaba y te quería y quería estar contigo y todas esas cosas, pues no eran ciertas. Actualmente no he visto a mi papá desde aquella vez hace 1 año y medio. Y no, no lo hemos permitido entrar a nuestra vida porque no lo merece. Hace, yo creo, como 9 meses o algo así que mi papá nos escribía y nos decía que cómo estábamos, pero era muy raro, porque cuando nos marcaba le decíamos que estábamos mal, que no lo queríamos escuchar, no queríamos escuchar, y siempre se iba algo como que era culpa de mi mamá. Le decíamos que pues que cómo quería que nos sintiéramos, literalmente se está divorciando mi mamá. Y siempre decía que era culpa de mi mamá, que mandaba las cosas a inculparla a ella. Le decíamos que ella nos está diciendo algo que no es cierto, le decíamos que ella nos está haciendo algo que no es cierto. Y, y pues no, mm, lo que nos decía mi mamá era verdad, lo veíamos. Él era el único que se hacía que no sabía nada. Y, y pues otras cosas. También recuerdo una vez que mi mamá fue, porque todavía mi papá, antes de que ya llegaran a la conclusión de que se iban a divorciar, mi papá le dijo a mi mamá que ya no la quería y todo eso. Y mi mamá, una ocasión en la que mi papá le dijo de que ya pensé bien las cosas, ya te quiero, pero quiero que vengas a la ciudad donde él vivía. Quiero que vengas a donde yo vivo, quiero pasar un fin de semana contigo. Nosotros estábamos de vacaciones, entonces no estábamos en la casa. Estábamos con nuestros abuelos. Entonces vamos, bueno, va mi mamá con mi papá y se están peleando la mayoría del tiempo. Y mi mamá no sabe por qué, pues mi papá le dijo que ya había reconsiderado las cosas. Y el coche que tenía mi papá, que es de mi mamá, pero se lo prestó a mi papá, este, estaba chocado porque el pendejo de mi papá, lo chocó. Y iban a ir a comprarle una llanta nueva porque estaba ponchada y a ver qué se podía hacer con la carrocería que estaba chocada. Pero antes de ir, mi papá le dice que vaya al carro mi mamá. O sea, manda a mi mamá al carro por una cosa. Va mi mamá, se sube al carro y abre la puerta. Ya se sube al carro, busca lo que tiene que buscar, lo encuentra. Y antes de salir,
ve que en la puerta está lleno de papeles, como de hojas de papel y tarjetas. Y a mi mamá no se le hace raro, porque el trabajo de mi papá pues, tiene que ver mucho con el papel, con la papelería. Pero se le hace raro porque en una de esas tarjetas de un corazón, o sea, hace cuando estaban todas así en la puerta, metidas, y como si esta tarjeta, como si esta es la cajita donde están las tarjetas, o donde está la puerta de la caja, esta fuera una tarjeta, así, y aquí hubiera un corazón grande, ¿no? Entonces está como así metida y aquí hay un corazón. Entonces, pues a mí se le hace raro porque, pues, no, en ningún trabajo te dan eso. La agarra y la ve. Y eran cartas... Puta madre. Eran cartas de un amante. O sea, la leyó mi mamá. Y eran cartas que decían como... Tú me has vuelto a sentir mujer y contigo me siento muy bien y me lo haces muy rico. Cosas así de asquerosas. Mi papá estaba casado y escribió y le escribían esas cartas y él las escribía también. Va mi mamá con mi papá y lo confronta. Le dice de que qué le pasa, o sea, por qué tiene eso. Y mi papá se saca una excusa muy pendeja. Le dice que está en un club de literatura y que de tarea le dejaron escribir cartas eróticas. Obviamente mi mamá no se la cree y agarró la carta y se la dan. Y le dice que, pues, ¿qué le pasa? Mi papá se pone nervioso y la corre. Eran como las 11 de la noche. El día siguiente iban a ver qué hacer con el carro. Mi papá la corre a mi mamá a las 11 en una ciudad en donde no tiene a nadie. Mi mamá se fue por carretera hasta llegar con mis abuelos que estaban como a 2 horas. Se durmió ahí y el siguiente día se tuvo que parar temprano. Imagínate, 2 horas de camino desde las 11, llegó a la 1 de la mañana. Si no hizo nada más que dormir y llegó a la 1 y se fue a dormir. Se tuvo que parar a las 5 para irse otras 2 horas de camino a donde nosotros vivimos y ponerse a trabajar a las 7 de la mañana. O sea, un descaro. Otra cosa que también, ahorita me acabo de acordar de mi papá, fue que no, la abuela de parte de mi papá, o sea, mi abuela, la mamá de mi papá, o sea, mi abuelita, se lleva muy bien con mi mamá. Entonces un día estaban en llamada, ella y mi mamá, antes de que se divorciaran, antes de todo este desastre. Y, y mi abuelita le dice, oye, hola, eh, ya supe que tu hijo va a entrar a la universidad y la roña. Y mi mamá dice que sí, que ya pagó la entrada. Y mi abuelita le dice, ah, sí, espero que el dinero que le di ahí a mi papá, espero que el dinero que le di a tu marido, que es el marido de mi mamá, en ese entonces, espero que el dinero que le di a tu marido haya funcionado. Y mi mamá le pregunta, pues, ¿qué dinero? A mí no me llegó nada. Y le dice a mi abuelita que mi papá le pidió dinero para la inscripción de la universidad de su hijo. Y mi abuelita se lo dio. Le robó dinero a su propia mamá. No, o sea, no, eso no. Por eso me sorprende tanto. Bueno, me sorprendía tanto. Ya ahorita lo he digerido un poco más, pero me sorprendía tanto como mi figura de padre en un año cambió así de radical.
No tenía idea por qué. Pero bueno, pasó el tiempo, nos adaptamos. Y yo seguí con mi vida como si nada, yo seguí y seguí y seguí y seguí y seguí con mi vida. Y yo pensé que todo estaba bien, que yo estaba bien. Yo pensé que yo estaba bien como persona, que a mí no me había pasado nada y que yo estaba como al 100%. Y fue con el tiempo que yo me di cuenta que puta, estoy solo, güey. Estoy solísimo. Eh, con el tiempo, pues por todo este desmadre de mi papá, yo sobrepensé mucho. Eso es algo mío. Realmente creo, yo sobrepienso todo. Y creo que tengo razón. O sea, todo no es algo bueno. Y si alguien te dice que sobrepensar es bueno, no es cierto. Es lo peor que te puede tocar en la vida. Y voy a estar exagerando, pues, o sea, parece que exagero, pero sobrepensar todo es malo. Obviamente va a ser malo. Pero es cansado, es hartante. Por diversas razones. Pero ahorita voy a hablar de eso. Eh, por todo este mi papá. Y también porque yo no me sentía muy bien. Saqué malas calificaciones en la escuela. Pero malas calificaciones en la escuela. Pasaba de panzazo. No subía de un 7. Era entre 7 y 6. No, hubo materias que reprobé en un trimestre. Entonces, lo reprobé. Me fue muy mal en la escuela. Y, y pues llegó la junta de papás. Y mi mamá me preguntó que por qué saqué esas calificaciones. Bueno, preguntar es muy bonito. Me gritó apenas salimos de ahí. Me dijo que cómo era posible que después de todo lo que hemos vivido, que después de todo el esfuerzo que he hecho por mí, cómo es posible que saque esas calificaciones. Y me fue regañando. Y yo lo fui aguantando. No le decía nada, no le decía nada, no le decía nada. Hasta que dijo algo, hasta que dijo, ¿por qué no me dijiste que te iba así de mal en la escuela? Pudimos haberlo solucionado, pero tú no quisiste. Y ahí sí fue cuando yo me enojé. Y yo le empecé a decir, es que yo no me siento bien. Yo no me siento cómodo. Y le empecé a decir, es que yo, es que no me parece cómo me estás tratando. O sea, mi mamá, yo la quiero mucho. Pero mi mamá, siento que más que nada antes, ahorita ya no tanto, pero de repente tiene esos episodios. Vive mucho sus emociones. Si llega del trabajo enojada, te va a tratar enojada. Si llega del trabajo estresada, te va a tratar con estrés. Si llega del trabajo mal, si llega de donde llegue, llega con esa emoción, te va a tratar con esa emoción. Y luego, y ese es el problema. También a veces piensa que cosas que ella sabe, tú las tienes que saber también. Y se enoja porque no sepas cosas que no sabe, porque ella pensaba que sí sabías. Suena muy tonto, pero es que sí es así. Y como todas esas cositas. Y yo le dije a ella, mamá, me,
no me gusta cómo me tratas. Me regañas por todo. Porque se me cayó una taza. Porque estoy jugando muy tarde. Porque... Porque comí de más. Porque comí de menos. Porque me puse una ropa que a ti no te gusta. Porque me corté el pelo como a ti no te gusta. Porque hago cosas que a ti no te gustan. Y es algo de lo que yo me tuve que dar cuenta después. Voy a hacer un paréntesis en esta historia, pero es algo de lo que yo me tuve que dar cuenta después. No estoy haciendo cosas malas. Querer jugar videojuegos no está mal. Querer tener amigos no está mal. Querer expresarte, querer hacer teatro, querer hacer todas esas cosas no es malo. No está mal. Son cosas buenas. Solamente son cosas que no le gustan a mi mamá. Y, y, y a veces... Ahorita vamos a tocar ese tema, déjenme acabarlo. Entonces yo le digo todas esas cosas, que se me hace muy feo que me trate así por cosas que a mí me gustan, que se me hace muy feo que me regañe por cosas muy pequeñas, que se me hace muy feo que todas esas cosas me pasen. Cuando se supone que en una familia me deberían de apoyar. Y me dijo una respuesta que en ese entonces sí que tuve que aprender a vivir con ella. Me dijo que no le importaba, que ella era mi mamá y que ella va a hacer lo que ella quiera, porque es mi mamá. Eso está mal. O sea, no puedes decirle a tu hijo que se va a hacer lo que tú quieres, porque sí. No es válido decir que porque esta es mi casa y yo hago lo que quiera, porque yo soy tu papá, tu mamá y se hace lo que yo diga, por esto, por el otro y mil cosas. No es válido. Y me costó entenderlo, como también me costó entender que a mi mamá no le gustan las cosas que yo hago. Me costó, porque es difícil ponerte a plantear que tu mamá es mala o que tu mamá hizo cosas mal. No tanto que es mala, que hizo cosas mal, porque es tu mamá. Y mínimo a mí toda la vida se me ha dicho que a la mamá se le respeta, que a la mamá se le tiene que respetar, que a la mamá esto, que a la mamá otro. Y sí, es cierto, a las mamás se les tienen que respetar, no puedes tratar mal a tu madre. Pero siento que eso no les da permiso de tratarte mal a ti. Cuando ella me dijo eso, pues yo me sentí solo. Me sentí solo porque eres mi mamá. O sea, estoy intentando hablar algo contigo que nunca he hablado contigo. En la vida he hablado de estas cosas contigo. Y estoy intentando llegar a una solución para algo bueno, para algo que nos ayude a los dos. Y, y que tu respuesta sea, soy tu mamá y se hace lo que a mí se me da la gana. Me quitó todas las ganas de yo querer hablarte. Porque sé que si te digo una problemática mía,
Porque sé que si te digo que me siento solo, que me siento insuficiente, que me siento como una mierda, no va a cambiar nada. Tú misma me lo dijiste. Soy tu mamá y yo hago lo que quiero. No esas palabras, pero eso es lo que me das a entender. Y, y perdí ahí a mi mamá. Supe que no le puedo contar nada que me importe a mí, nada interesante de mí, nada que me guste. Pero bueno, luego pasaron otras cosas. Yo, mi expareja, no voy a decir su nombre, no sé, ponle, se llama Francisca. Francisca y yo nos hicimos novios. No estaba ni en el momento, ni lo suficientemente cuerdo, ni lo suficientemente bueno. Porque yo no sabía que yo estaba mal. Yo pensaba que estaba bien. Pero fue justo en el momento en el que mi papá hizo todo su desmadre, en el que yo empecé a salir con ella. Bueno, no empecé a salir con ella, yo estaba saliendo, pero fue a la par. Entonces, pues para mí fue muy difícil hablarle de estas cosas. Para mí fue muy difícil. Porque nunca había hablado con nadie de cómo me sentía. Mismo en mi familia eso no está normalizado. Siempre cuando lloraba, siempre cuando me sentía mal, estaba mi papá para ayudarme, para escucharme. No le decía cómo me sentía, pero pues estaba para consolarme. Y luego hizo todas esas cosas y me trató mal y, 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 y pues perdí a la persona que me escuchaba. Y, y mentiría si dijera que que él fue la única persona a la que intenté que me escuchara. No. Con mi exnovia, como Francisca, pues pasó a la par todo este problema de que mi papá se alejó de mí. Y mi mamá no estaba, mi mamá, yo ya sabía que no podía contar con ella para estas cosas. Y estaba mi hermano. Y, y mi hermano me escuchaba, pero no me gustaba que hacía chistes de esas cosas. Pero me alejé de él porque no me gustaba cómo me trataba. Y más mi mamá, cuando le dije todas esas cosas, me dijo que era un chillón y que estaba exagerando y que ella era mi mamá y que ella iba a hacer lo que ella quiera. Pues fui con la figura más cercana que yo pensé que me iba a escuchar, que era mi novia, que era Francisca. Y le conté todo lo que estaba pasando y le conté cómo me sentía y le conté todo le conté. Cómo me hacía sentir mi papá, cómo me hacía sentir mi mamá, cómo me hacía sentir ellos. Y no me ayudó. No me ayudó. Me refiero a que su mayor consuelo era decirme,
Está bien, estoy aquí contigo. No me hablaba ella, yo le tenía que hablar. Aún ella sabiendo en qué estaba pasando. No, no fue más considerada conmigo, no me trató bien, no me trató mejor, no hizo nada diferente. Y tampoco me escuchaba. Llegó un momento en el que yo le contaba mis cosas y era como, ok, te estoy contando mis cosas, chala, chala. Acabo de decir la historia, ¿no? Te voy a dar la reflexión o cómo me hace sentir a mí, cómo me hace sentir a mí que mi papá me esté dejando, que mi mamá no me escuche y que mi hermano no me guste cómo me trate. Y no las decía, no decía nada, porque ella empezaba a hablar de ella. Y pasó el tiempo. Esa relación duró 6 meses. Pasó el tiempo y yo me di cuenta que no me escuchaba, que no me sentía bien. Y yo sabía que si dejaba que el tiempo pasara, iba a ser peor, porque iba a ser algo similar a mi padre. Y simplemente le dije cómo me hizo sentir. No me sentía bien. Y cortamos. Esta relación me hizo perder más fe. O no sé cómo decirlo. Perdí ganas de buscar gente. Perdí ganas de ser alguien más que simplemente existir. Y luego mis amigos. Mis amigos les contaba una que otra cosa, pero nunca, nunca... Yo sabía que no me iban a escuchar. Yo sabía que su máximo consuelo iba a ser como el Francisca. Y entonces seguí con mi vida. Después de esa relación, entré al siguiente grado de mi sección. Al último grado de mi sección. Y... Y no sé. Entré pensando que era libre, ya no tenía novia, ya podía hacer lo que yo quisiera. Pero me sentía solo. Me sentía... Pues un chiste. Y fueron pasando los meses. Mes con mes me sentía todavía más raro. Primero se podía ignorar y podía seguir con mi vida. Luego se empezó a poner peor y ya no lo podía ignorar y me empecé a sentir mal. Sentía un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, un nudo en todos lados. Y genuinamente llegó un momento en donde lloraba todos los días en la noche. Lloraba en la noche porque si lloraba en el día me veían o mis amigos o mi mamá o mi hermano. Y, y era de la... Era una mierda. Y pues con el tiempo fui perdiendo ganas de todo. Ya solo quería vivir. Porque si me mataba era pecado. Solo era un yo.
Pero había una cosa que me daba sentido de vivir. Hacer que otras personas no vivieran lo que yo. Toda mi vida está muy complicada. Cuando era muy niño, cuando tenía 1, 2 o 3 años, era pobre. Y yo sé que nunca he sido de los muy pobre, ¿no? O sea, yo sé que no me quiero comparar a unas personas que están sufriendo dificultades, porque sé que ellos tienen mucho más mérito que yo, sé que son mejores que yo, pero vivía feo. Vivía en una casa de Infonavit, no comían bien, no teníamos dinero para comer, apenas logramos satisfacernos. Y yo no teníamos dinero para comer porque yo y mi hermano sí comíamos. Esos son recuerdos que a mí no me llegan muy claros porque era muy pequeño. Pero es lo que me ha dicho mi familia y mi hermano, y fotos y videos. Estaba muy flaco yo. Y era un niño de 1 a 2 años y se me veían las costillas. Y no tenía que levantar los brazos para que se me vieran, se me veían ahí. Apenas si podíamos comer yo y mi hermano. Y mis papás eran los que se jodían. Y, y luego pasó el tiempo, fuimos mejorando, fuimos mejores, tuvimos más dinero, más oportunidades. eh, y mi papá nos deja. Y me separa de mi novia. Y se muere mi tío Edgar, muere. Él era, él sí era un buen hombre. Él sí era un muy buen hombre. Cuidaba a su esposa, a mi tía. Me cuidaba a mí, cuidaba a mi hermano, a mi mamá. Vivíamos en la misma ciudad y él era el único hombre mayor de edad. Pero luego pasan todas estas cosas. Lloraba todas las noches y me sentía muy solo y yo sabía eso. Y lo único que me consolaba era ayudar a otras personas. Era hacer a otras personas sentir lo que yo no. Hacerlas sentir mejor, porque yo no me voy a sentir mejor. Era hacerlas sentir mejor de lo que yo me siento. Y, y eso me daba satisfacción porque sabía que mínimamente estaba haciendo algo bien. Sabía que cuando una persona sonreía, sabía que cuando una persona era feliz, estaba haciendo algo bueno. Y siguió pasando el tiempo. Y es raro decir que te sientes solo, porque no es que estés solo, te sientes solo. Y no porque no haya gente, sino porque no hay quien te quiera escuchar. Nadie ve más allá de tu cara. Y eso es lo que te jode. Cómo tú siempre ves más allá de lo que las personas te quieren dar a entender. Cómo por eso las has ayudado tanto. Cómo por eso simplemente por fijarte un poco más en cómo están. En cómo simplemente por ver un poco más allá de lo que todo el mundo ve. Más allá de cómo estás y que te digan que está bien. Más allá de cómo te ha ido tu día. Más allá de eso, que veas su cara, sus expresiones, su sentir. Te das cuenta cómo se sienten, te das cuenta que están mal, que realmente te lo dicen de verdad o que están mal.
¿Cómo parece ser que tú eres el único que se da cuenta? Y eso no es bueno. No quiero decir yo que soy el Mesías, que yo ayudo a todos y que nadie me ayuda a mí porque yo soy el mejor. Una mierda. Te sientes más solo todavía. Solo y solo y solo y solo. Porque sabes que no hay nadie para ti. Que tú estás para todos, pero no hay nadie para ti. Y, y perdí mucha esperanza. Perdí esperanza en el noviazgo, perdí esperanza en mis amigos, perdí esperanza en mi familia, perdí esperanza en mi círculo de todas las personas que puedo conocer. Y, y dejé de querer conocer personas y empecé a perder amistades, empecé a cerrarme. Cuando pasó todo esto, y era feo porque era sentirte solo todo el tiempo. Y luego pasa el tiempo y, y me sentía mal. Hasta que llegó ella. Dulce. Ese es el nombre de mi novia. Dulce es el nombre de mi novia actual. No creo que vea esto nunca, pero por alguna razón si esto se hace viral, lo cual no creo que vaya a pasar, va a seguir siendo un video muy desapercibido en esta plataforma, pero si lo ve, te amo mucho, Dulce. Estoy haciendo lo que me dijiste que estoy abriendo. Pero bueno, eh, Dulce, mi novia actual, nos conocimos desde que yo entré a la escuela. Y verdaderamente, pues nos conocimos, fuimos amigos, luego salí con Carla. Mierda, ya dije el nombre. Bueno, no se llama Francisca, se llama Carla. Ay, qué tonto. Bueno, salí con Carla y, y me alejé mucho de mis amistades. Más de mis amistades mujeres, porque no le gustaba a ella. Pero ya después pude volver y hablé con ella y conectamos muy bien. Y, y nos hicimos novios, seguimos siendo novios actualmente. La amo mucho. Y, y para ser sincero, en la vida yo nunca, pues por todo lo que me había pasado, yo había generado una coraza enorme para que nadie entrara. Y era muy difícil, realmente no sé cómo lo hizo Dulce. Pero no me abría de nada, de nada. Si la cosa que me había pasado me seguía doliendo, no me abría. Y no te lo iba a decir. No sé qué hizo Dulce. Que con el tiempo eso se fue desapareciendo. Y hablé de todos mis problemas. De problemas que estoy diciendo aquí. De problemas que no he dicho en este video. Y de cosas así. Y es algo que me está costando y me sigue costando entender, pero tú como hombre
también importas. Todo el mundo te dice que no, todo el mundo te dice que eres reemplazable, que eres otro hombre, que eres otro, lo que tú quieras, güey. Pero no es cierto. Tú eres tu hombre. Si eres un hombre malo, si eres un hombre bueno, si eres un hombre aburrido, un hombre divertido, un hombre inteligente, un hombre triste, lo que tú quieras, eres tu hombre. Y lo que tú tienes que hacer es mejorarte a ti. Pero también permitir que otros te mejoren a ti, güey. Y, y yo no sé. Yo nunca pensé hablar de de cómo yo me sentía alguien. Claro, la idea pasó por mi mente de decirle a mi novia cómo me sentía, pero yo dije, si no lo veo necesario, pues yo me voy a seguir sintiendo mal y no va a haber problema. Y exactamente ese pensamiento fue el que me orilló a que todas las cosas me hicieran sentir tan mal. Ese pensamiento que la verdad es pesimista, ese pensamiento que te arrastra a algo malo. ¿Por qué? Porque cuando vives rodeado de porquería, es normal que pienses de porquería. Y si a lo largo de tu vida lo único que has visto ha sido dolor, pérdida, soledad, dolor y cosas así, pues es, creo yo, hasta normal que te sientas mal. Pero ojo por ojo y el mundo acabaría ciego. Tú tienes la probabilidad y la posibilidad de ser mejor que ellos, de ser mejor que tu versión vieja, ser mejor como tú. Pero también tienes que permitir que otras personas te ayuden a ti. Yo apenas estoy entendiendo eso. Y sí, me sigo sintiendo solo. Y es algo que yo me he dado cuenta. Pero me siento solo porque ya no estoy con ella. Ya no es un sentimiento de soledad por yo estar solo de verdad. Y ahora yo me siento solo cuando no estoy con ella. Y dirías tú, estoy generando dependencia. Estoy generando deseo, pues yo la amo. Pero es una mejoría muy grande. A lo que quiero llegar con el final de este video, con todo lo que les he dicho, con todo lo que he sufrido, con todo lo que he vivido, permítete vivir. Y como mensaje en general para todo el mundo, para los que están sufriendo como yo, para los que no están sufriendo como yo, no seas tan mamón. Permítete ser amable con el mundo. Y la más importante, tu versión de las cosas no es la versión absoluta. Como tú crees que son las cosas, para otra persona no puede ser así. Y permítete entender y comprender otras versiones de todo. Permítete no estar enojado porque alguien piensa diferente a ti. Y permítete querer y que te quieran. Y yo sé, ay, yo también me sentí muy solo. Me sentía abandonado, me sentía muy solo. ¿Por qué no le, por qué no les gusta? ¿Por qué no les, por qué nadie se preocupa por mí? ¿Por qué nadie ve a través de mí? ¿Por qué nadie? Sí hay alguien. Sí hay alguien.
permítete encontrar a ese alguien. Sal a la calle, habla con tus amigos, conoce gente, conoce personas, conoce todo. Porque cuando yo dejé de querer conocer, dejé de querer encontrar, fue de cuando más peor me sentí. Porque cuando dejas de encontrar, si lo único que haces es alimentar a ese pensamiento de quererte matar y de querer estar solo. No pienses así. No lo merezco, no. No lo mereces tú, no lo merece nadie. Y creo que ya. Este video es más que nada para desahogarme. Pero si a alguien de todo el internet le llega a gustar un video de ¿cuánto? Casi una hora de una persona hablando de sus problemas. Pero realmente... Hola, llegaste hasta el final del video. Te amo mucho. Muchas gracias por escucharme. Y pues... Bye.